Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta, y en esta hora vamos a hablar acerca de la Biblia hebrea. Y a manera de una lectura recomendada vamos a estar hablando de un extracto de este libro. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? De Ángel González, 1971, editorial PPC. Así que, sin más, vamos para allá. Hablemos del proceso de canonización de la Biblia judía. Así, a grandes rasgos, primeramente, lo que se canonizó fue la Torá, después los profetas y, por último, los otros escritos. Sus inicios se remontan a la época preexílica, quizá en el siglo VI, antes de nuestra era. Cobra luego un impulso decisivo al final del siglo V con la restauración religiosa del judaísmo bajo Esdras. Esto es importante recordarlo, que la Torá aparece como ese libro ya consumado, literalmente hablando, después del exilio, en este tiempo de Esdras y sus ayudantes. Pero ellos forman este canon, sistematizan este libro, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, como una reformulación o una relectura de todas las tradiciones sagradas que ya existían previamente, como la tradición elogista, yavista, deuteronomista, sacerdotal, y que después vendría a ser la Torá. Después de canonizarse la Torá, se canoniza por las propias circunstancias del contexto histórico, los profetas y finalmente los otros escritos. Es decir, que en el concilio de Yamne o de Jamnia en el siglo I es cuando ya se define qué libros van a formar parte del canon de la Biblia hebrea referente a estos otros escritos. La Biblia judía se integra de 3 partes, nominalmente la ley, los profetas y los escritos. Esta nomenclatura tripartita data del siglo II antes de nuestra era. Recorre por primera vez en el prólogo del eclesiástico de Sirácida en el año 117 antes de nuestra era. Es decir, que en esa obra deuterocanónica para la Biblia católica, la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, esta expresión aparece literalmente ahí, se registra en esta obra como testigo de esta expresión que se le daba a estos libros que ya se entendían como sagrados dentro del judaísmo. Esta división y esta nomenclatura queda establecida en el judaísmo para hablar de los libros santos, tal como quedó registrado en el primer libro de Macabeos, capítulo 12. Pero también en los escritos neotestamentarios hay registro de estas expresiones. En Mateo 5 y en Hechos 28 se lee la ley y los profetas, y en Lucas capítulo 24, Moisés, los profetas y los salmos. Porque en el judaísmo también por tradición se le ha atribuido la obra del Pentateuco o de la Torá al profeta Moisés, de tal forma que para referirse a la Torá también se utiliza como sinónimo Moisés. ¿Por qué ley, profetas y escritos? Bueno, González nos dice que tiene que ver con el proceso de canonización. Como primero se canonizó la Torá, y la Torá viene a ser la prioridad autoritativa dentro del judaísmo, por eso aparece primero la ley, después los profetas y finalmente los escritos, porque es de acuerdo al orden en el cual se fue canonizando o aceptando su valor como libros sagrados. La ley o la Torá, que significa instrucción, es la parte más sagrada de la Biblia hebrea y corresponde en la Biblia cristiana al Pentateuco. Le sigue en sacralidad y en canonización los profetas.
término que incluye a los profetas primeros y a los profetas segundos. Dentro de los profetas primeros encontramos libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y esto es curioso porque para la Biblia cristiana estos formarán parte de los libros históricos, pero dentro de la Biblia hebrea forma parte de los libros proféticos. Y dentro de los profetas posteriores pues están los propiamente dichos proféticos. El último grado es el formado por los restantes, los escritos, Sir y Masal, cuya canonización fue muy lenta y tardía. Como les mencionaba, que lo último que se definió para el judaísmo fue en el concilio de Jamni. Estamos hablando del siglo I, donde se estaba todavía discutiendo qué libros formarían parte del canon y cuáles no. Quizás entre los primeros del grupo están los salmos. Por eso Lucas va a decir Moisés, los profetas y los salmos. La Biblia hebrea se integra de 24 libros. La ley, tal vez la primera expresión de la actitud venerativa ante un libro sagrado, y hablando del registro bíblico, o al menos la primera del cual quedó amplia constancia, es la que se refiere a el libro de la ley. Esta expresión, el libro de la ley, encontrado en el templo en tiempo de Josías, año 622 antes de nuestra era, el cual sirvió de base para su reforma religiosa, como lo registra el segundo libro de Reyes, capítulo 22. El libro de la ley del cual se habla en segundo libro de Reyes es sin duda el núcleo fundamental del actual Deuteronomio. La Torá se presenta con la autoridad del nombre de Moisés, que es un profeta. Por eso su palabra tiene autoridad divina. Toda la ley será después atribuida por tradición al mismo Moisés, quien fue el fidedigno portavoz de la palabra de Dios para su pueblo en todo lo referente a la constitución. Es decir, que el atribuirle la obra a Moisés sirve para legitimizar su autoridad de origen divino. Seguramente la actitud expresada ante el libro de la ley marca el principio del canon. En los días de Esdras, y esto que viene a continuación es muy importante entenderlo, en los días de Esdras se hizo una lectura solemne de la ley con sentido de renovación de la alianza. Eso está en Nehemías capítulo 8. Y este acto que se llevó a cabo en tiempo de Esdras expresa que el judaísmo que se está arraigando en su identidad, que se está estableciendo, al proclamar las leyes del Pentateuco como norma de fe y vida, estaba canonizando la primera parte de su Biblia, o de lo que vendría a ser posteriormente la Biblia hebrea. Los profetas. La palabra profética tiene por sí misma ya una autocomprensión de autoridad divina, una palabra profética. La tradición fue consecuente con ese postulado al destacar que incluso la Torá venía de Dios por mediación del profeta Moisés. La palabra de los profetas vive por largo tiempo en la tradición oral. Solo una mínima parte se pone por escrito en los días del profeta. Para que los profetas pudieran ser canonizados, necesitaban pasar de la tradición oral a la escritura. Es decir, que fue de gran importancia la obra de continuidad de los discípulos de los profetas, porque los discípulos de los profetas recogen y guardan sus palabras, luego coleccionan los dichos, después surgen los libros con actualizaciones y adiciones narrativas. En muchos casos no hablamos ya de la obra de un profeta como tal, sino de una escuela de pensamiento de un profeta. Por ejemplo, el libro de Isaías, podemos decir que por lo menos se habla de 3 Isaías para esa obra. ¿Cómo se da el proceso de canonización de los profetas? Es sobre todo en la época posexílica y especialmente dentro de los círculos apocalípticos, que estudiando a los profetas, ellos hacen de la profecía la base de sus visiones, provocando de esta manera la aceptación plena de los libros proféticos. Eso es muy importante. Ahora, también
el pueblo que después del exilio empieza ahora no solamente ya a leer, a estudiar la Torá, sino que también se empieza a interesar por los profetas, encuentra en la literatura de los profetas un profundo significado que trae para ellos en su contexto histórico la esperanza de la liberación, una liberación que los profetas anuncian. Y es en este marco que se sitúa su canonización. Y es aquí precisamente donde surge el concepto de Mesías. La ley y los profetas. Los escritos proféticos representan un contrapunto carismático y de tensión escatológica a la concepción de la alianza en la versión sacerdotal. Y esto da para pensar y para reflexionar mucho. Se estima que la historia les había dado la razón, se hacen populares ahora los profetas, sus palabras fundamentan las esperanzas del futuro, especialmente hablando después del exilio. Son canonizados en el siglo III y II y son leídos ahora como la Torá en el mismo nivel y en el mismo valor en las sinagogas. Estamos hablando de lo que conocemos como el periodo intertestamentario, un periodo donde a los judíos, en el tiempo que se les quería imponer la helenización, ellos empiezan a leer los profetas, porque se les prohibía leer la Torá. Son escritura santa. El Antiguo Testamento en designación rápida le llamó la ley y los profetas, ¿sí? Para referirse a la Biblia hebrea, en una expresión rápida, en una expresión común, se decía la ley y los profetas, para referirse a los libros sagrados. Hablemos finalmente de los escritos. La tradición judía designa con este término un heterogéneo bloque de libros del Antiguo Testamento que responde a los últimos estadios de la formación del canon. La lista de los libros que lo conforman estuvo durante siglos fluctuante. El Nuevo Testamento hace de los Salmos su representante, como lo dice el evangelista Lucas, y abarca una serie de libros que los judíos leían y estimaban, y que al final proclamaron como libros sagrados o como libros canónicos, como los Salmos, Proverbios, Job, Crónicas, Esdras, Nehemías, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés. Y algo muy importante, en la expresión la ley y los profetas, ya se incluye a estos otros escritos, ¿sí? Quiero agregar algo antes de terminar. Este libro de Ángel González, que es la Biblia y cómo leerla, difícilmente se encuentre en una librería porque está descatalogado, porque son libros antiguos. A lo mejor lo puede encontrar en una librería de segunda mano o en PDF. Y para quienes estuviesen interesados de adquirirlo en PDF, en la descripción del video estaré dejando un link a un enlace de Telegram donde puede encontrar no solamente este libro, sino muchos otros libros acerca de las ciencias bíblicas. Bueno, eso es todo y muchas gracias.